Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos. Bendiciones a todos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Como decía el hermano, no, hay que pensar a qué venimos a la casa de Dios, a escuchar su palabra, su sacrosanta palabra, como decían los reformadores. Así que es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo. Vengo con unos hermanos de la iglesia de Palma, del Rafal, y nos llena de mucho gozo poder estar aquí con otros hermanos de otro lugar. Así que, sin mucho más, vamos directamente al texto. Como decía el hermano, el texto que voy a estar exponiendo está en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 9. Así que quiero volver a leerlo para que lo tengamos un poco más fresco. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Oremos al Señor un momento. Padre amado, te pedimos que vengas aquí, Señor, que nos ayudes a entender el texto. Gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra y que tú nos hables por medio de ella. Te ruego, Señor, por las personas que están aquí, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y pueda tu Espíritu estar en nuestro corazón. Las personas que no creen en ti, Señor, que puedan ser salvas, si es tu voluntad. Dales un corazón de carne, Señor, y que tu palabra el día de hoy sea glorificada y exaltada. Todo para la gloria de Cristo Jesús. Amén. La primera carta de Pedro fue escrita en un contexto de mucho sufrimiento, de mucha persecución para los creyentes. Pedro aquí se nos dice que le escribe a los cristianos dispersos en Asia Menor. Y era un grupo compuesto principalmente por gentiles que habían sido convertidos, quienes enfrentaban muchísimas pruebas, diversas pruebas, como veremos más adelante, y muchas aflicciones debido a la fe en Jesucristo. Literalmente eran cristianos que habían sido marginados o desplazados, probablemente por razones sociales, por su fe y su confianza en el Señor Jesús. Expatriados, dice Pedro cuando empieza su carta. Él le escribe a expatriados, que significa literalmente extranjeros, forasteros, residentes temporales. Ellos eran peregrinos aquí, ¿no? Pedro los identifica con ese nombre. Y esto se refiere a alguien que vive en un país que no es el suyo, sin derechos de ciudadanía y sin derechos a nada. A este tipo de personas le escribe el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo, uno de los más cercanos a Él. Escribió esta epístola probablemente alrededor del año 62 al 64, un poco antes, se cree, de la persecución de Nerón contra los cristianos, que empieza a partir del 64. Y él escribe, y Pedro menciona que escribe desde Babilonia. Muchos creen y piensan de que se refiere a la ciudad de Roma, así que Pedro escribe desde allí. Y los creyentes estaban siendo muy afligidos, muy perseguidos, y se les acusaba de diferentes cosas, una de las cuales, por ejemplo, era de ateísmo. Imagínate, a los creyentes se les acusaba de ateísmo, ¿pero por qué? Porque ellos rechazaban la adoración
a diferentes dioses que se adoraban allí en la ciudad de Roma. La mayoría de la gente era politeísta, creían muchos dioses, pero los cristianos no, los cristianos solo creían en un Dios. Y por eso se les llamaba ateos, porque solo creían en uno y no en muchos. Así que eran acusados duramente por esto, pero también se les acusaba por deslealtad al imperio romano. Claro, ellos no reconocían al César como su señor, por eso también eran súper rechazados. Se les rechazaba de inmoralidad, decía que ellos eran caníbales. Nosotros celebramos la cena del Señor, decimos que allí la cena representa su cuerpo y su sangre, que por nosotros fue partido, ¿no? Pero a los cristianos los veían como si fueran caníbales, como si se comieran literalmente un cuerpo de verdad. Entonces se les acusaba de canibalismo y de muchas cosas más, de desorden social. Ellos no se sometían a las cosas que les implantaba el imperio y los veían como personas que eran altamente peligrosas para la sociedad por el desorden que podían formar, ¿ya? Pero en medio de todo esto, en medio de todas estas acusaciones falsas, Pedro le recuerda a los creyentes que aunque sean calumniados, aunque sean perseguidos, su esperanza no está puesta en este mundo, sino en una herencia celestial, en una esperanza que está viva, que no está muerta. Su fe será probada, eso es verdad, aunque por un poco de tiempo tendremos que sufrir diversas pruebas, nuestra fe será probada, pero Dios los va a sostener, Dios los va a preservar hasta el final, Dios los va a guardar. Y aunque sean perseguidos, aunque sean muertos por la causa de Cristo, el final está seguro, que es la gloria eterna junto al Salvador. Y todo esto lo podemos ver muy lejos, pero el día de hoy también se aplica para nosotros. Los cristianos el día de hoy enfrentamos desafíos que son similares a los del primer siglo. Aunque no acaben con nuestra vida, por lo menos aquí en España, en otros lugares sí que acaban con tu vida, sí enfrentamos cierto grado de discriminación. ¿Por qué? Por defender la verdad bíblica, por señalar ideologías contrarias a nuestra fe. Nos discriminan por convicciones cristianas, donde quiera que estés. Puedes estar en el instituto, puedes estar en el trabajo, puedes estar en la universidad. Hoy en día, como decía Charles Spurgeon, hoy en día un poco de obediencia a la palabra del Señor se considera fanatismo. Hoy en día solo por tú obedecer un poco, ya eres un fanático. Y nos acusan igual que en el primer siglo. Y yo quisiera con esto preguntarte, ¿dónde está puesta tu esperanza el día de hoy? ¿Dónde está puesta tu confianza? A pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que vivimos, ¿tú en qué confías? ¿Tú confías en esto que estamos leyendo el día de hoy? ¿Tu confianza está puesta en el Señor? ¿En la esperanza viva, eterna que tenemos? ¿O en otra cosa? Yo te voy a mostrar hoy de que otra cosa no te va a salvar. O si tienes tu esperanza en otra cosa que no sea Jesucristo, tu esperanza es vana. Así que pongamos atención a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. He titulado este mensaje La esperanza viva del creyente. La esperanza viva del creyente. Y en este mundo los reinos pasan, los hombres cambian, la aflicción nos rodea, pero nuestra esperanza permanece firme porque está anclada firmemente en la inmutable promesa de Dios. No es una esperanza que esté vacía, no es una esperanza que está sostenida por nuestros propios méritos humanos, sino que es una esperanza viva, está asegurada por la obra perfecta de Jesucristo, resguardada en los cielos y preservada por el poder de Dios para el día final, para cada persona que ponga su fe en Él. Estaremos viendo 3 encabezados el día de hoy. Debo confesar de que es un texto sumamente rico,
Solamente voy a dar un vistazo general, porque las verdades que están aquí en este texto son para un estudio sumamente profundo, pero yo solamente quiero darte una pizca para incentivarte a que lo estudies más, a que estudies las doctrinas que están aquí y que el Señor te pueda llenar cada vez que repases su palabra y la aceptes en tu corazón. Los 3 puntos que vamos a estar viendo es: primero, la fuente y naturaleza de nuestra esperanza, versículo 3 al 5. El segundo, la necesidad de las pruebas, versículos 6 y 7. Y como último punto es la meta. ¿Vale? Entonces, empecemos en nuestro primer punto, la fuente y naturaleza de nuestra esperanza. Dice Pedro ahí en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto se conoce como una doxología. Pedro empieza adorando a Dios, empieza diciéndole, bendito. Él expresa su gratitud, él expresa su adoración hacia Dios. Él reconoce que Dios es soberano, él reconoce la bondad de Dios hacia un mundo caído, un mundo perdido. Él reconoce que solamente de Dios y solamente de Él viene todo lo bueno. Así que Dios es la fuente de todo lo bueno que nos pasa, especialmente la salvación. La fuente de la salvación, la fuente de nuestra esperanza es Dios. Y por eso Pedro empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La salvación es un acto de misericordia divina. Tú no merecías ser salvo, yo tampoco merecía ser salvo. El Señor nos ha visto muertos en nuestros delitos y pecados y ha tenido la misericordia y la gracia de ir hasta nosotros y darnos vida para que nosotros podamos responder a Él. Pero el primer paso lo da Dios, no tú ni yo. El primer paso es una obra monergista de Dios. Él cambia nuestro corazón y ahora nos da vida para que nosotros vayamos hacia Él. De otra manera jamás lo buscáramos. Romanos dice que nadie busca a Dios. Nadie por su propia voluntad busca a Dios. Si no es porque Dios cambia su corazón y ahora el ser humano lo busca. Así que Pedro comienza alabando a ese Dios de quien desciende toda fuente y todo gozo y toda obra buena. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí Pedro habla del nuevo nacimiento. El hombre, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si un hombre está muerto en sus delitos y pecados, está muerto. Y Dios te tiene que hacer renacer. Así que Pedro dice, nos hizo renacer. Y como decía, es un acto soberano de Dios que nos pasa de la muerte a la vida en Cristo. Pedro continúa diciendo, para una esperanza viva. De aquí viene el título del mensaje, una esperanza viva. Es una esperanza que no está muerta, ¿no? El contraste, es una esperanza que está viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí Pedro nos habla del fundamento de esa fuente que viene a nosotros, y es la resurrección de Cristo. La esperanza de los creyentes no es una esperanza que es vaga, no es una esperanza muerta, sino que es una esperanza viva, que está asegurada por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la garantía de la esperanza del cristiano. Si Jesucristo no fuera resucitado, vana es nuestra fe. Si Jesucristo no fuera resucitado, somos todos aquí literalmente, como dice Pablo, dignos de conmiseración. Seríamos como tontos reunidos aquí, ¿para qué? Si al final no va a pasar nada. Pero Cristo resucitó. Es lo que dice Pablo, Cristo resucitó, primicia de los que duermen.
Así que por esa resurrección es la garantía, es el sello que Dios puso a su obra. Si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar si crees en Él en el día final. Así que la muerte y la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza. Es la garantía de que lo que Dios prometió, eso va a suceder. Así que debes estar plenamente seguro de que lo que Dios promete es un sí y amén. Dice el texto: reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta herencia de la que estamos hablando hoy, esta herencia no está en riesgo. Los creyentes están guardados por el poder solamente de Dios. Aquí vemos, ¿no?, la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios es el que nos guarda hasta el día final. Y aunque el creyente tiene muchas pruebas, aunque el creyente lucha todavía con su pecado, aunque el creyente tiene un cuerpo que está manchado y lucha cada día y cae pero se levanta, le pide perdón al Señor, Jesucristo está ahí intercediendo y por su obra Dios nos perdona. Y hasta el final tenemos la seguridad de que Dios nos va a guardar, de que Dios tiene reservada esa herencia. Y dice el texto que somos guardados por el poder de Dios mediante tu fe puesta en Él. Así que, ¿qué seguridad debe darnos eso? Eso debería llenarnos de gozo y saber de que no depende de nosotros. Debemos esforzarnos, por supuesto. Debemos esforzarnos por intentar obedecer al Señor, por hacer las cosas bien, por seguir su palabra. Pero en última instancia, todo lo que tú haces bueno es por la gloria de Dios. Es porque Dios te capacitó y porque Dios preparó esas obras de antemano para que tú andes en ellas. No es nada por ti mismo, no puedes darte ningún mérito, solamente es de Dios. Y dice también el texto ahí: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí Pedro señala que la salvación es algo que se manifestará plenamente en el futuro, cuando Cristo regrese, ¿no?, en su segunda venida. Y aunque ya hemos sido salvados, en un sentido, ya tú eres justificado, la salvación será revelada en su plenitud en el tiempo postrero, que es la segunda venida de Cristo. O sea, estamos como en el ya, pero todavía no. Somos salvos, si tú has creído en Jesús, tú ya eres salvo, tu salvación está asegurada, pero todavía no tienes un cuerpo glorificado. Entonces hay que esperar hasta ese día final, hasta que sea la resurrección, hasta que venga Cristo, para que esa salvación sea completada y que tu cuerpo sea glorificado y tú puedas estar con Él para siempre, por la eternidad, viéndole cara a cara y no morir. Eso es tremendo. Así que debemos esperar todavía, debemos esperar. Y algunas cosas que nos enseña estos primeros 2 versículos es de que, los primeros 3 versículos, es de que nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación debe ser plena. Nosotros como cristianos debemos vivir con la certeza de que la salvación está guardada en el poder de Dios. No es algo que dependa de nuestra fortaleza, sino de la promesa de Dios. Esto debe traer una paz, una esperanza, sabiendo que incluso cuando enfrentamos las tribulaciones, que Pedro nos va a hablar un poco más adelante, aún ahí nuestra herencia está segura. Aunque aquí no haya nada seguro, aunque aquí todo sea pasajero, la herencia está guardada por Dios. Imagínate. Todo lo que te pueda pasar aquí no te debe importar tanto como lo que tienes allá. Allá te está esperando la herencia eterna guardada para ti. Y podemos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque vamos a estar en la gloria eterna mucho mejor que estar aquí sufriendo todavía. Pero es un proceso que debemos pasar. El creyente debe vivir con esperanza. Debe vivir con una esperanza viva, una esperanza que no está muerta. Aquí el texto nos llama a vivir con una expectativa alegre, activa en lo que Dios ha prometido.
El cristiano debería ser la persona más feliz del mundo, lleno de gozo, porque es el único que tiene esa esperanza asegurada. De resto, nadie más tiene una esperanza asegurada. De resto, todos los millonarios, los ricos que no creen en Jesús, todo eso va a quedar aquí. Todo eso, la orina y el orín, lo van a corromper y va a pasar. Y ya está. ¿Y dónde van a ir sus almas? Al castigo eterno, si no crees en Cristo. Así que nosotros debemos vivir con esa esperanza si somos creyentes. Debemos vivir en gratitud, debemos vivir en adoración a Dios. Pedro aquí nos invita a que adoremos su gran misericordia, que al reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos ser impulsados a una vida de obediencia, una vida de gratitud. El hecho de que Dios nos haya hecho nacer de nuevo y nos haya dado una esperanza viva, nos debe llevar a responder con alabanzas, con una obediencia a su palabra. Eso debe ser muestra de nuestro agradecimiento a Él, por amor, por amor. Pero algo muy interesante, y es que Pedro nos dice que antes de llegar a esa salvación final de nuestras almas, Pedro nos dice que primero debemos pasar por un proceso. Y con esto quiero pasar a mi segundo punto, y es la necesidad de las pruebas. Versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pero nos dice algo: ustedes tienen una herencia asegurada en los cielos, está reservada para ustedes y el que la cuida es Dios mismo. Pero antes de llegar allí, antes de que se manifieste esa salvación final, ustedes tendrán que ser afligidos en diversas pruebas. Su fe tendrá que ser probada. Pero nos dice que para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es tremendo. Pedro aquí conecta este versículo con la esperanza y herencia mencionadas anteriormente en los versículos que venimos leyendo. Es decir, el creyente tiene gozo no porque las pruebas sean agradables, ¿no? A ninguno nos gusta mucho estar en pruebas. Hay pruebas que son muy difíciles y sufrimos en ellas. Pero el creyente se goza, dice Pedro, no porque las pruebas sean agradables, sino porque su esperanza está en la herencia eterna de Dios y nada más. Nosotros nos gozamos porque, aunque estamos pasando por las pruebas, nuestra esperanza está en Dios. Entonces tú, en medio de la prueba, tu esperanza debe estar en Dios y debes estar gozoso. ¿Por qué? Porque nuestra herencia está reservada en los cielos. Porque nuestra fe es probada. Y dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo. Las pruebas son temporales en comparación con la gloria eterna que vamos a tener. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol sabía y tenía muy interiorizado y lo tenía por cierto de que las aflicciones que hoy en día nos acompañan en este mundo presente no se comparan en nada, no tienen nada de iguales con la gloria que va a venir a nosotros en el día final. Y eso debe ser tu pensamiento. Las pruebas que estás pasando ahora no se comparan en absolutamente nada con la gloria venidera que se va a manifestar. Eso es glorioso. Y dice Pedro, si es necesario, ¿qué está diciendo ahí? Las pruebas no son accidentales, no son pruebas sin propósito, sino que Pedro dice que las pruebas tienen un propósito divino, individual para cada creyente. Dios trata de manera individual contigo, conmigo y con cada uno.
El proceso de santificación es distinto para cada persona y cada uno necesita una prueba distinta para poder crecer en eso que Dios sabe que le falta. Y las pruebas que llegan a nuestra vida son pruebas necesarias que en la sabiduría de Dios nos manda para que tú crezcas en santidad conforme a eso que Él te está puliendo allí. Por eso las pruebas son diversas, ¿ya? Él dice, si es necesario. Eso quiere decir que algunas veces no es necesario que pasemos por pruebas, es verdad. Pero la mayoría de veces sí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque estamos en un mundo caído. Entonces, si es necesario, las pruebas tienen un propósito. Dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la palabra aquí, diversas, indica que las pruebas pueden ser de distintos tipos. Cada persona lucha de manera distinta con algún tipo de prueba. Algunos sufren persecución, como estamos viendo aquí en el contexto de la carta. Fue escrita a personas que estaban siendo perseguidas, estaban siendo marginadas, estaban siendo muertas por causa del Evangelio. Pero otros pueden sufrir enfermedades físicas. Si tienes una enfermedad, si estás pasando por alguna prueba de alguna enfermedad en nuestro cuerpo, eso también es una prueba diferente. O pruebas espirituales, pruebas en tu matrimonio. Puede que tu matrimonio no vaya bien, puede que las relaciones hoy en día, traiciones por todo lado, abusos, de todo. Son pruebas muy difíciles. Pero Pedro dice que cada uno pasa por diversas pruebas. No todos pasamos por las mismas pruebas. Algunos están en unas, otros en otras. Y así es. Problema con los hijos. Algunos luchan con hijos que no están en el Evangelio, están en el mundo. Se sufre mucho con un hijo así. Se sufre mucho con hijos que no siguen la palabra del Señor, porque vemos que eso les trae mucho sufrimiento. Y sus padres sufren. Puedes estar así también. Problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de vivienda aquí en Mallorca, que es lo más habitual que estamos viendo ahora en la iglesia. No se puede conseguir un piso, está elevadamente caro. Muchas personas están yendo a otras ciudades de España para ver si se puede conseguir algo, porque no se puede vivir de lo caro que está todo. Eso también es una prueba que viene del Señor. Pero tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, como dice Pedro. Pero él dice, por un poco de tiempo, comparado con esa gloria celestial que se va a manifestar más adelante. Calvino decía, Dios no permite que sus hijos sean probados sin causa, sino que en su infinita sabiduría sabe lo que es necesario para ellos. Así que te quiero decir algo y quiero que lo entiendas. Dios, en su infinita sabiduría, como dice Calvino, sabe lo que es necesario para ti. Y si lo que tú estás pasando hoy te tiene muy angustiado, quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti. Que Dios sabe exactamente la dosis exacta de prueba que necesitas y que no te va a dejar caer ahí. Él te va a dar la fuerza para pasarla y te va a sostener y te va a llevar hasta el final si tú tienes tu confianza en Él. Él sabe a cada uno lo que es necesario para cada uno. Sabe por qué tienes que pasar, pero no solo eso, Él te guarda en medio de la prueba. Eso es glorioso, eso debe llenarnos de esperanza. Luego Pedro usa una metáfora poderosa para explicar la necesidad de las pruebas. Él dice, y lo compara con la refinación del oro. Dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Aquí lo que nos dice es de que la fe genuina necesita ser probada. No para mostrarle algo a Dios. Dios sabe cuál es tu fe. Pero, no sé si te ha pasado, pero cada que pasas por una prueba, tu fe es probada, ves de que cuando la vences, por la ayuda del Señor, la siguiente prueba tú estás más fuerte. Y así vamos.
Y si tú notas, ahora pasas por cosas que, ya dices, no es tanto, que antes moría por esto. Eso es porque tu fe está mejor, es porque tu fe ha sido probada, tu fe ha pasado por ahí, tu fe ahora es más fuerte en el Señor. Ahora estás pasando por momentos muy difíciles, pero tú dices, yo confío en el Señor y yo sé que esto viene de Él y descanso en Él. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3, él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago dice que nosotros debemos de tener por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, nos forma nuestro carácter. Y dice que cuando esa paciencia sea completada, dice que seremos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nuestro proceso va mejorando, nuestra fe va mejorando, cada vez es más fuerte, más y más fuerte. Y el mismo Santiago nos dice, en medio de la prueba, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y Él te va a dar abundantemente sabiduría. Así que en medio de las pruebas, pídele sabiduría a Dios, Él te la va a dar sin reproche. Dice Pedro allí, que la fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así como el oro se purifica al ser sometido a muchas temperaturas. Sabemos de que el oro lo meten al horno, ¿para qué? Para que todas sus impurezas salgan. Pedro lo compara y dice que así la fe se fortalece en el fuego de las pruebas. Las pruebas es, por decirlo así, es el fuego purificador de Dios para nuestra vida de santificación. Por medio de las pruebas tú estás siendo refinado, tu carácter está siendo conforme a la imagen de Cristo, para que en esa obra final tú seas perfecto. Cuando lleguemos a la gloria, por supuesto, aquí en este mundo no vamos a ser perfectos, pero sí vamos a mejorar por la gracia de Dios. Y Pedro lo compara con eso, con el oro. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él cita, Dios enciende el horno no para destruirnos, sino para purificarnos. Dios enciende el horno de las pruebas no para destruirte, sino para purificarnos. Y Pedro continúa diciendo, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Luego habla y dice, que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la recompensa de una fe probada es reconocimiento celestial cuando Cristo vuelva. Pedro nos recuerda que las pruebas tienen una meta. ¿Cuál es esa meta? Recibir alabanza, gloria y honra en la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Así que eso nos debe llevar ¿a qué? Nos debe llevar a soportarlas con paciencia. Debemos tener paciencia, debemos saber de que Dios va a recompensar la fidelidad tuya para que puedas decir como Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Así que la promesa es, si tú resistes la prueba, hasta el día final va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y te va a dar la corona de vida para que estés con Él por la eternidad. Así que vuelvo y te digo, resiste, confía en el Señor. Las pruebas son leves en comparación con la gloria venidera que se ha de manifestar en el día final. Así que esto es un llamado literalmente de Pedro a que perseveremos hasta el día final. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Debemos de perseverar hasta el final y así alcanzar esa meta gloriosa que se nos promete aquí. Y con esto pasamos a nuestro tercer punto, y es la meta. ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es la meta de las pruebas? ¿Cuál es el propósito de ellas? Dice Pedro, versículo 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vuelvo a leer el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La meta final de todo lo que pasamos aquí es la salvación de nuestras almas. Dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Aunque nosotros, creyentes de este siglo, no hemos visto a Jesús físicamente, como lo hizo Pedro, ¿no? Allí en el primer siglo. Nosotros lo amamos. Nosotros lo amamos aunque no lo hayamos visto. Esto confirma que la fe verdadera nace de ese nuevo nacimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no vives por vista, tú vives por fe. Tú no tienes que ver a Jesús físicamente para creer en Él. Nosotros creemos por fe, porque sabemos que estuvo aquí, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y creemos en eso y creemos que Él está vivo. Y lo amamos, dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Juan Calvino comenta sobre este texto: aunque Cristo está ausente de nuestros ojos, está presente por la fe en nuestros corazones. Y ese es el lazo más fuerte de amor. ¿Recuerdas ahí cuando Jesús le dice a Tomás, bienaventurados los que no me han visto y creen? Ahí te está llamando bienaventurado a ti y a mí el día de hoy. Nosotros somos bienaventurados porque aunque no lo vimos, nosotros creemos en Él. Nosotros confiamos en que así como ascendió a los cielos, volverá en su segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos. Y viviremos con Él eternamente reinando por los siglos de los siglos. Dice Pedro, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Y vuelvo y repito, la fe cristiana es una confianza en lo invisible. La fe cristiana es una confianza en lo invisible, en la persona glorificada de Cristo sentado a la diestra del Padre. Aunque Cristo está vivo allí, aunque Cristo está completamente ahí glorificado, nosotros no lo vemos, pero nosotros confiamos en Él. Y así como dice Pedro, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro dice que ese gozo es inefable, o sea, no se puede expresar con palabras humanas. Dice que ese gozo es glorioso, anticipa la gloria futura. Ya es una participación presente de esa gloria venidera. El gozo de nosotros, el gozo de los cristianos, no depende de ver a Cristo con nuestros ojos físicos, sino de conocerle por medio de la fe. Y vuelvo a citar a Spurgeon. Spurgeon comenta sobre este texto: el gozo del creyente no necesita ser alimentado con evidencias visibles, porque su fundamento es Cristo mismo. Nosotros creemos. Nuestra fe es inquebrantable, porque Dios nos ha dado ese don de creer. Y así ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que va a volver por nosotros. Y Pedro aquí nos muestra el fin y el propósito final de esa fe que tú tienes. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.
El alma representa aquí la totalidad de la persona. O sea, cuando Pedro dice obteniendo la salvación de vuestras almas, por supuesto que no se refiere solamente a tu alma ya, también se refiere a tu cuerpo. Vas a ser glorificado y tu cuerpo va a ser resucitado, va a ser transformado en gloria para que ahora estés con el Señor y podamos estar como en la cena de Apocalipsis 21, que nos dice el versículo 4 y 5, dice que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, ¿tú crees en eso? ¿Tú crees en esa promesa que Dios está haciendo? De eso depende la salvación de nuestras almas. Si no creemos en el Señor, nuestras almas irán a la perdición. Ahora, tú no serás resucitado para ir a la gloria, sino que serás resucitado para ponerte un cuerpo que resista al infierno eterno. Eso solamente de pensarlo te debería dar terror. Porque la ira de Dios está contra todo el que no cree en Él. Y yo me quiero con esto dirigir a las personas que nos escuchan y quizás has oído en este mensaje sobre la esperanza, sobre la fe, sobre la salvación. Y tú sabes en lo profundo de ti, en lo profundo de tu alma, que tú no tienes esa paz con Dios. Déjame decirte con amor y con urgencia que tú necesitas a Cristo. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No dimos la talla. No hay justo, no hay ni siquiera uno justo. Todos hemos vivido para nosotros mismos, ignorando al Creador. Y por eso estábamos o estás bajo la justa condenación de Dios. Pero lo más increíble de todo es que no todo queda ahí. Hay buenas noticias. Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo, del que te estoy hablando el día de hoy. Él vivió una vida perfecta que tú y yo no pudimos, ni podemos, ni en sueños vivir. Él murió en la cruz como sustituto por los pecadores. Él recibió el castigo que tú y yo merecemos y resucitó al tercer día con poder para ofrecer el perdón y justicia y vida eterna y una esperanza viva a todo aquel que crea en Él. Ahora, ¿qué debemos hacer si tú no crees en Él? Tú debes arrepentirte y creer. Debes volver tu corazón a Dios, debes reconocer tu pecado, debes reconocer que eres un orgulloso, debes reconocer que vives en autosuficiencia. Llora por tu pecado, llora por tu maldad, clama a Dios por misericordia, confía solo en Cristo, no en tus obras, no en tu religión, no en tu bondad. Solamente Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Todo camino que no sea Jesucristo va directo al infierno. Solamente Jesucristo es la verdad y la vida eterna. Es una de las declaraciones más dogmáticas que hace el Señor aquí en la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que yo te quiero decir, hoy es el día de salvación. Hoy todavía hay oportunidad. Hoy todavía hay oportunidad de que te arrepientas de tu pecado, de que vengas al Señor en humildad, en reconocimiento de pecado, le confieses de que tú no puedes hacer nada y de que necesitas de su gracia eterna. Necesitas que Jesucristo tome tu lugar para que puedas ser salvo por la eternidad. Esto en teología se conoce como la doble imputación, ¿no?
Jesucristo cargó nuestros pecados y nosotros ahora, si creemos en Él, cargamos su justicia. Dios lo vio en la cruz y lo vio como si fueras tú. Descargó toda su ira justa en Él para que ahora te vea a ti y te vea como si fueras vivido la vida de Jesucristo. Te vea como si fueras cumplido cada tilde de la ley. Ahora tú eres perfecto. Ahora tú has cumplido cada ordenanza que Dios ha dado. Creyendo en Jesucristo, así te ve Dios. Mientras que a Jesús lo vio como un pecador, por nosotros lo hizo pecado ahí en la cruz, para que nosotros podamos tener vida eterna en Él. Así que pone tu confianza en Él. Dile: Señor, sálvame, perdona mi pecado, lávame con tu sangre, hazme tuyo. Y Él no te rechazará. Él no te rechazará. Él acepta a todo el que venga a Él humillado y en arrepentimiento. Así que hemos visto el día de hoy 3 cosas. Hemos visto la fuente y naturaleza de nuestra esperanza. Esa fuente es Dios, viene de Dios, todo viene de Dios, nuestra esperanza. Esa naturaleza es una naturaleza viva. La naturaleza de nuestra esperanza es viva, no es muerta. Hemos visto la necesidad de las pruebas. Los creyentes, antes de recibir esa gloria eterna, debemos de pasar por pruebas, pero nuestra fe será probada y va a salir triunfante. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Y hemos visto la meta. La meta es la salvación de nuestras almas. Así que, como conclusión, quiero decirte, aunque no hemos visto a Jesucristo con nuestros ojos, lo amamos con todo nuestro corazón. Aunque no lo vemos ahora, confiamos en Él más que en todo lo que nuestros ojos puedan ver. Y aunque las pruebas nos rodean, el dolor nos visita cada día que estamos aquí, aún así nos gozamos con un gozo que este mundo no puede entender. ¿Y por qué? Porque nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza está viva. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿A dónde nos lleva esta fe que Dios mismo ha sembrado en nuestros corazones? ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a la salvación de nuestras almas. Esa salvación que no puede ser robada, que no puede ser destruida, que está reservada en los cielos por la gracia soberana del Padre. Está asegurada por la sangre del Hijo. Está preservada por Dios, el Dios Trino. Por eso, hermanos, no retrocedamos. No retrocedas ni un paso, no mires hacia atrás, mira hacia adelante, mira hacia la meta, mira hacia la corona que te espera. No dejes de creer, no dejes de amar a Cristo aunque no lo veas ahora. Sigue amándolo. Corramos con paciencia la carrera. Sigue, porque al final del camino está Jesucristo esperándote. Y con Él está la gloria eterna. Amén. Oremos. Señor y amado Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a venir a ti doblegados y reconocer, Señor, esa herencia tan hermosa que tú nos tienes reservada en los cielos. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros, nada ha dependido de nosotros, solo tú has hecho esa obra de salvación de principio a fin y estamos muy agradecidos por esto. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender estas verdades maravillosas, nos haga comprender la magnitud y de que tenemos una esperanza viva, de que Jesucristo está vivo, de que está allí y de que va a volver, de que nuestro fundamento de nuestra esperanza es la resurrección de Él, de que así fue, de que volverá, de que lo veremos en las nubes, volviendo, y que nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos contigo por la eternidad. Ayuda, Señor, a las personas que no creen, cámbiales su corazón, dales un corazón de carne, que ellos puedan venir arrepentidos a ti, confiar en tu palabra, reconocer su pecado y ofrecerte gloria por los siglos.
Amén. Amén.